Dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, con la complacencia táctica de las élites de los partidos, derrocó a Laureano Gómez un año antes de finalizar su mandato, el 13 de junio de 1953, y una vez ubicado en el gobierno, se pronunció a favor de la paz, llamó a la desmovilización de las guerrillas liberales e inició un plan de modernización económica. Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder, lo hizo en un golpe de Estado, apoyando por los liberales y los conservadores no laureanistas. Su misión era acabar con la violencia y pacificar el país, y para lograrlo contaba con un gran apoyo político y popular. Subió al poder como una solución política para detener los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Al posesionarse como presidente expresa su interés por la pacificación con la frase: no más sangre, no más depredación, en nombre de ningún partido, paz, justicia y libertad. Gustavo Rojas Pinilla buscó estabilizar el país económicamente. Para esto creó entidades como el Banco Cafetero y el Banco Ganadero. El Banco Ganadero, en junio de 1956, su misión popular fue impulsar y fomentar la actividad ganadera. Y el Banco Cafetero, en 1954, inició operaciones. Su objetivo principal fue la producción, recolección y transporte y exportación de café. Con respecto a la educación y cultura, promovió la creación del SENA y del programa de escuelas radiotelefónicas para reducir el nivel tan alto de analfabetismo en el cual se encontraba el país. Durante su mandato se le reconoció el derecho al voto a las mujeres, es decir, logró mostrar la igualdad entre hombres y mujeres respecto al voto. Durante su mandato se le reconoció por sus grandes obras de infraestructura, los cuales fueron Aeropuerto El Dorado, Hospital Militar Central, la Calle 26 y el Centro Administrativo Nacional CAN. Hola, muy buenas tardes. Hoy por medio de este video o Gracias. exposición le haremos a explicar al docente Edwin Victoria Sánchez nuestro punto de vista sobre la década del 50 y la dictadura de nuestro territorio colombiano. Entonces, como pudimos ver anteriormente, plasmamos un video en resumen de la dictadura colombiana que fue originada gracias al general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, como sabemos, este grupo está conformado por el compañero Juan José Agüelo Zapata, la compañera Nación Montoya y mi persona Michael Garcés. La gran incógnita que tenemos es por qué comenzó eso o a qué se debe esta dictadura que se dio. Muy sencillo, entonces eso comenzó en la década del 50, precisamente el 13 de junio de 1953, cuando en nuestro territorio colombiano se veía una avalancha de guerra, una ola de violencia, desigualdades, de irregularidades que tenían los ciudadanos y hasta inclusive a los mismos integrantes de partidos políticos en grandes angustias y tristezas, a no saber qué hacer y cómo actuar en este proceso de desigualdades y irregularidades por parte del Partido Conservador y el Partido Político dentro de nuestro territorio colombiano, ¿verdad? El general Gustavo Rojas Pinilla, al ver todo eso y al ver que en ese momento el presidente electo, Laureano Gómez, no hacía nada al respecto, decidió hacer un golpe de Estado este 13 de junio de 1953. Muchos ciudadanos, tanto integrantes de partidos conservadores y liberales, apoyaron a Gustavo Rojas Pinilla porque ellos desean una intervención directa o indirecta para que se acabara todas estas guerras y violencia de estos dos partidos políticos por disputa entre poder y territorio, ¿cierto? Entonces, al ver esto, la ciudadanía apoyó demasiado a Gustavo Rojas Pinilla, como decía anteriormente. Incluso Alfonso López Pumarejo, integrante del Partido Liberal, decía que apoyaba rotundamente y le daba todas sus fuerzas al general Gustavo Rojas Pinilla, ya que con el presidente Laureano Gómez del Partido Conservador no íbamos a conseguir o no iban a conseguir la paz que necesitan en este entonces en el territorio. Listo. Como lo puedo explicar y como vimos con el anterior video, Gustavo Rojas Pinilla trajo demasiados aspectos positivos para nuestro territorio colombiano, en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo social y en lo académico. Pero lastimosamente su carrera como presidente fue decayendo básicamente del 8 y 9 de junio de 1954, cuando fueron asesinados unos estudiantes previos a la ciudad preuniversitaria en Bogotá. ¿Por qué fueron asesinados? Muy sencillo, por las simples razones de que las fuerzas públicas como la policía y el ejército nacional ya están tomando un poder exageradamente grande, inigualable a los demás poderes, que hacían lo que ellos quisieran sin importar las consecuencias que tenían. Desde este preciso momento fue que fue decayendo la presidencia del general Gustavo Rojas Pinillas. Incluso
tenía tanto poder y ya está actuando tan mal estos últimos años electo como presidente que ya hizo, creo, como especie de leyes o de artículos donde decía que prensas que hablaran, ya sean periódicos, que hablaran mal de su presidencia, de su gobierno, iban a tener sanciones, iban a ser juzgados legalmente frente a un juez. Cierto, todas esas desigualdades ya que fue cometiendo Gustavo Rojas Pinilla se declaró como una dictadura al ver que ya está asesinando a estudiantes y al ver que ya está sancionando periódicos de nuestro país por hablar en contra de él, sabiendo que aún así era la realidad de su gobierno. Los partidos políticos, tanto el conservador como el liberal, gremios diferentes de las instituciones, e igual modo la Iglesia Católica, se reunieron y crearon un grupo llamado el Frente Civil. Ese Frente Civil fue el que determinó que no se reeleccionara él para la presidencia de nuevo, sino que su mandato terminara en estos 4 años electos y ya no siguiera mandando más porque está tomando acciones demasiadamente malas y que no genera el bien común como lo hizo al principio de su historia. Cierto, ese preciso momento que tomaron esta reelección final para Rojas fue el 20 de marzo de 1957, donde adoptaron que no iba a ser más el presidente y no iban a votar más por él por las acciones tan negativas que estaba teniendo en nuestro país y más por la dictadura que haya creado y haya declarado. Al ver esto, el Partido Conservador y Liberal hicieron un acuerdo y se comprometieron a crear un gobierno civil que se ejerza en nombre de los dos partidos, es decir, que se presenten por igual, en el cual ambos colaboren y que estén sostenidos por una sólida alianza que permita su naufragio ni deje inclinarse hacia la hegemonía. Esto ya prácticamente ha sido como que el final de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, ya que no permitieron la reelección de él por sus malos aspectos y mandamientos durante su momento electo en la presidencia. Ahora mis compañeros, tanto Juan José Agudelo como Ana Montoya, nos darán una pequeña explicación de cómo influyó esta dictadura en lo económico, social, político, académico y cultural en nuestro territorio colombiano, a pesar de que al principio actuó de manera excelente, pero al final fue decayendo su periodo presidencial por las malas acciones y abuso del poder que tenía él en nuestro territorio colombiano. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Agudelo Zapata del Gran C3 de la institución. En este presente video les hablaré acerca de algunos aspectos que trascendieron en la dictadura de Rojas Pinilla, es militar. Entonces me dirijo a tres aspectos, los cuales son el económico, el social y el académico, en los cuales influyó esta dictadura en el siglo pasado para el país. Empezando con el contexto social, Gustavo Rojas Pinilla hizo grandes cambios, los cuales fueron terminar la guerra entre conservadores y liberales que azotaba el país en ese entonces, creando así una unión pacifista para terminar con estos actos atroces que transcurrían en el país en esa época. También hizo que las mujeres tuvieran el voto, ya que antes de su dictadura no, por lo general no estaba concebido a que las mujeres como tal tuvieran el voto para escoger a sus candidatos presidenciales o etcétera. Haciendo esto un cambio que las mujeres desde ese entonces tuvieran más posición en la sociedad como tal. Los cambios económicos que hizo este dictador en el siglo pasado fue acerca de grandes cambios en el sector agrícola, más conocido como el sector primario, que fueron los de crear dos bancos, el Banco Cafetero y el Banco Agrícola, que así generarían que para los campesinos de ese entonces tuvieran sus ingresos o pudieran comercializar y distribuir sus productos agrícolas o ganaderos de ese entonces, siendo así un eleve en los estándares de economía para el país, ya que en ese entonces no se manejaba tanto la industria, sino que se manejaba más lo que era la agricultura, la ganadería, etcétera. También innovó creando el aeropuerto El Dorado. Este aeropuerto hizo que pues, se pudieran exportar e importar productos internacionalmente para garantizar una economía sustentable para el país. Académicamente, el dictador Gustavo Rojas Pinilla realizó una agencia para la educación medio superior, como se le podría decir, al SENA, que hoy actualmente sigue sus actividades trascendentales como tal para la educación del país. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Anadol y les voy a hablar cómo influyó Gustavo Pinilla en la dictadura de Colombia en lo cultural y en lo político. En lo cultural, él fue el primero en traer la antena a la televisión y la del radio. Desde ese entonces ya tenemos pues antenas de la televisión y de la radio.
también la imprenta de superación que llevan a lo cultural. Él también trajo el teatro. Él en su mandato aprovechó todos los medios tecnológicos. En lo político influyó el aeropuerto internacional El Dorado, que desde ese entonces también ya hay un aeropuerto de salidas internacionales. También el hospital El Militar. También, como podemos ver, la calle 26. Y por último, el Centro Administrativo Nacional y el Programa Social de Sendas. Esto fue como Gustavo Pinilla influyó tanto como en lo cultural y en lo político mientras estuvo en